Bien, a ver, ¿me puedes enviar solicitud, Jorge? Tengo que es aquí en el cuadrito de las opciones que están ahí, aquí donde dice el cuadrito de solicitud para unirse. A ver si se puede ahora sí. Ya lo intentamos y parece que sí. Bueno, lo intenté con un amigo. Listo. Dame un segundo. Entonces, bien, voy a dar introducción, perdón. Ahora sí, bienvenidos después de algunas fallas técnicas que hubo y que ya pude solucionar con apoyo de un buen amigo que también ahorita anda por aquí conectado. Vamos a hablar, este live va a ser sobre La sombra de Palacio Nacional con el autor Jorge Martín Gutiérrez, que está ya solicitando y tengo aquí su presencia. Entonces vamos a hablar sobre este libro y bueno, lo vamos a conocer un poco más para este día. Así que bienvenidos y bueno, vamos a tener. A ver, ya se puede. Un segundo. Qué raro. Se supone que ya está aquí conectado. ¿Se puede? A ver. Está muy raro esto, la verdad. Listo, ya quedó. ¿Qué Al tal? fin. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Gracias por aceptar la invitación. No, no, muchas gracias por invitarme. No, de verdad, perdón por las fallas. No sé qué pasa con mi dispositivo. No, no, no hay ningún problema. Bien, pues de verdad, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación a este pequeño live para hablar justamente de La sombra de Palacio Nacional, que a mi gusto es una de estas obras que vale mucho la pena explorar. Y bueno, antes que nada, Jorge, ¿quién es Jorge Martín Gutiérrez? Esa sería la pregunta con la que quiero comenzar. Bueno, yo soy Jorge Martín Gutiérrez, tengo 32 años, soy licenciado en Derecho por la Náhuatl del Norte aquí en México. Siempre ha sido una pasión para mí la escritura, lo tengo haciendo desde los 15 años. Eh, pero como que siempre tuve un poco la preocupación sobre qué dirá la gente con respecto a escribir o no escribir una novela, cuentos o cualquier tipo de arte relacionadas con las letras. Entonces, pues simplemente un día decidí animarme y mandé mi borrador a diferentes editoriales, pero pues, mientras yo veía diferentes foros, veía que todo el mundo decía, es muy difícil que una editorial te publique si no te das a conocer, es muy difícil que apuesten por alguien nuevo, es más fácil que un futbolista o un youtuber saque un libro a que alguien que tiene años practicando por más bueno que ese libro. Entonces fue cuando empecé a buscar otras opciones y fue ahí cuando vi la autopublicación y pues ya no quise esperar más. O sea, sí lancé mi libro con las editoriales, pero al mes y medio dije, nah, pues voy a lanzarme la autopublicación. Es así como me aventuro un poco a lo que es este mundo. No, y bueno, a los autores independientes también, que es creo que es otra forma de explorar algo que quieren luego a veces hasta contarnos, bueno, y poder escuchar otras voces distintas a las comerciales, si podemos decirlo de esta forma. Tu obra, La sombra de Palacio Nacional, ¿cuándo empieza a gestarse? Bueno, yo creo que la idea comenzó por el 2020. Tuve una primera idea, dije, un presidente en el Palacio Nacional hablando con un espíritu, un ser paranormal. Y esa idea quedó pues, grabada en mi mente y dije, bueno, pues vamos a darle un poco de forma. Me dediqué un tiempo a la investigación de lo que quería escribir, mucha política, muchos reportes periodísticos y poco a poco fue naciendo la idea hasta que pues ya después de mucho estudio, mucha investigación, empecé a escribirlo. Yo creo que la fecha exacta
sería como por febrero del 2020. Oh, no, y obviamente, bueno, esta obra es bastante interesante porque está, no sé si asemeje un poco, bueno, la realidad de nuestro que estamos viviendo hoy en día, pero tiene ciertos tintes y ciertas cosas que me llaman mucho la atención, sobre todo la parte militar, ¿no? Que es, asemeja un poco a lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro gobierno, de que les está dando cierto poder al sector militar. Y bueno, a mí me gustó esa parte, ¿no? Que hay cierta profundidad, pero también, bueno, la actualidad de nuestro país, del gobierno, también se refleja aquí. Para los que nos están escuchando, bueno, los que están entrando, tengo de invitado a Jorge Martín Gutiérrez, que es el autor de La sombra de Palacio Nacional, y que es una de sus obras, bueno, a mi gusto ha sido una obra bastante interesante, que me gustó leer, que he de admitir que la empecé a leer y la dejé, obviamente, porque me dedico más a la literatura japonesa, pero cuando me mandaste mensaje, ¿cómo vas? Tuve que volver a releerla justamente porque en esa segunda lectura empecé a encontrar cosas que a lo mejor en la primera no encontré. Entonces fue algo como muy, muy bello, porque vas encontrando tintes de otros, ¿cómo podemos decirlo? De los personajes, no son bueno, son claroscuros de la vida, ¿no? Tanto buenos como malos en ciertos momentos, y eso fue algo que me gustó mucho, y sobre todo con uno de los personajes, que es el presidente de la República. Mi pregunta aquí sería, ¿por qué decidiste, bueno, basarte mucho en estos momentos, ¿no? O sea, en esta parte de la figura presidencial, que es el centro en este momento de la obra? Bueno, yo creo que siempre me ha interesado mucho la política y creo que como civiles o gente que vemos siempre, bueno, como gente que no estamos tan metidos en la política, tenemos siempre esa inquietud de saber cómo es la vida dentro, cómo se dan esos juegos de poder dentro del Palacio Nacional. Y mi primera intención era retratar cómo una persona, por más buena o bien intencionada pueda ser, al momento en que llega y se encuentra con todos esos eh, reales factores del poder, tiene que empezar a ceder en ciertas circunstancias que a lo mejor en un inicio no creía ser capaz de hacerlo. Entonces, creo que habla un poquito sobre los claroscuros dentro del poder, o sea, lo pragmático que en ocasiones puede llegar a ser, pero también cómo el poder, cuando no hay límites, resulta fácil corromper a las personas. No, y que justamente en esta trama se ve toda una evolución, ¿no? De cómo tienen los presidentes un ideal y bueno, justamente llega a corromperse en cierta forma al tener que usar otro tipo de métodos para como tener un mejor control de la situación en el país, que bueno, aquí no lo marca a lo largo de la trama. Hay varios personajes, obviamente están los buenos, bueno, no hay ni buenos ni malos, vamos a decirlo así. Está el presidente de la República, que es que es el presidente Luis Armando Escobedo, perdón, iba a decir Luis González, que es otro personaje, es otro autor. Está Mario, que es uno de los fieles seguidores, digámoslo así, del presidente. Está Adrián, que es mi nombre, qué curioso, que es obviamente la mano derecha del presidente. Y a partir de ahí otra serie de personajes que también creo que van a tener como una característica muy específica, que son el círculo más íntimo del presidente y a la vez la gente que está alrededor de él. Eso también es como algo que me llama mucho la atención, porque no había visto o por lo menos a mi gusto, yo no había visto con tanta profundidad ver cómo se relacionan cada uno de ellos, ¿no? Y a lo mejor en la actualidad, pues bueno, nada más los vemos en cierta forma, o por lo menos yo, que soy una persona que sigue poco estas cuestiones de política, pero no me adentro mucho con cada uno del séquito del presidente de la República, ¿no? En este caso. Pero aquí, por lo menos, nos deja ver todos esos tintes, cómo son las relaciones con cada uno de ellos, y como lo dije en la videoreseña, son tres
digamos que son tres historias, la central, que es la del presidente, y de ahí surgen otras dos, que van a ser obviamente la de este fiel seguidor, ferviente creyente de los ideales del presidente, y la otra que en un momento surge Adrián, que es este personaje que al final de cuentas, a pesar de que hay ciertos secretos que no voy a revelar ni dar spoiler, también es esa mano derecha que ve con otros ojos o que compartía ciertos ideales con Luis y que Luis obviamente, bueno, se va a transformar gracias a esta sombra enigmática, que en cierta forma, bueno, la manejan como un fantasma, como un antepasado, como alguien de un, ¿cómo podemos decirlo?, de un pasado prehispánico, y también la manejan como, yo la manejaría como, y que me deja muy claro en algunas de las páginas, que no voy a decir cuáles son, la muerte, ¿no? Que también es otro de estos personajes enigmáticos que tenemos mucho en la literatura. Ya basta de tanto porque. En el caso de justamente de esta sombra, ¿qué es lo que te lleva a construirla? ¿Qué es lo que querías específicamente al tener como esta parte de fantasía? A lo mejor un poco decirlo así, como esta fantasía dentro de un esquema, dentro de una novela, se puede decir real, en cierta forma. Bueno, ¿qué me lleva a construirla? Creo que es una pregunta un poco difícil de contestar. Al momento yo de crearla, siempre pensé que debía de ser el lector el que decidiera cómo interpretar a la sombra. O sea, como bien dices, puede ser el mismo presidente, puede ser el poder en sí, una manifestación del poder, o o puede ser simplemente esos anhelos que él tenía ocultos, pero no me gustaría dar una respuesta concreta, porque creo que eso es algo que debe de quedar un poco a la interpretación del lector. Me gusta la idea de que cada quien le dé la connotación que ellos prefieran. Le he preguntado a varias personas cómo lo ven y me agrada ver cómo cada persona lo analiza de forma diferente y bueno, yo creo que eso es parte del libro y de cualquier libro, o sea, de hacerte pensar de una manera diferente y muchas personas lo pueden interpretar cada cual de su propia manera, pero es un poquito lo interesante, o sea, dejarlo a criterio de cada persona. En cierta forma, bueno, aparte de que es este criterio y esta parte de decisión de cada uno de nosotros, ahí es donde encuentro como un poco la parte de la magia de este mismo libro que a mí me gusta. Es justamente cómo estos personajes se van transformando, ¿no? Van teniendo una evolución. En el caso de la sombra, o en este personaje enigmático, obviamente hay partes en donde a mí como lector, me hubiera gustado que estuviera todavía más presente, digámoslo así, ¿no? Es como a título personal, me hubiera gustado tenerla todavía más tiempo en algunos capítulos que son como fundamentales, pero a la vez creo que es interesante ver cómo, como tú lo mencionas, la misma sombra puede ser la oscuridad que que el mismo ser humano tiene y que se refleja en algún momento. Y creo que eso se refleja muy bien en el personaje central, que es el presidente de la República, de cómo va cambiando su toma de decisiones y es como, es más, hasta lo voy a decir así, aunque suene trillado, pero es como la conciencia de Pepe Grillo de repente que le llega y le dice, tienes que ir por aquí, en este sector, para que vaya funcionando tu gobierno. Y que obviamente lo logra el personaje de Luis. Pero algo que también me gusta es los tejes y manejes del poder, que desde bueno, la definición de historia y de relaciones internacionales que a mí me decían es la dominación del otro, o más bien el ejercicio de la aplicación de la fuerza sobre el otro, ¿no? Que es como un poco la teoría realista, ¿verdad? Ya me estoy metiendo en cuestiones académicas, pero ni modo. Para ti, ¿qué es el poder justamente? Bueno, al final del día, como bien lo dijiste, es eso. El poder siempre es imponer la voluntad de una persona sobre otra. Entonces, mientras más seas capaz de imponer tu voluntad sobre más número de personas, podría decirse que más poderoso eres. Puede ser por medio del dinero, puede ser por medio de la coacción, puede, como generalmente es el Estado, el uso de la fuerza, puede ser como
pueden tener muchas personas, muchos líderes religiosos, pero al final del día, pues el poder es la capacidad de imponer tu voluntad sobre los otros. No, y creo que también el poder se refleja en cada uno de los personajes en medida que ellos van teniendo cierta función, ¿no? Tienes, por ejemplo, el presidente, poder de decisión, se me ocurre, Mario, que es uno de los personajes que la tiene más complicada en la trama, también el poder de él llevar a cabo no los planes que busca, por no decirlo de otra forma. Adrián, que en cierta forma también tiene otro tipo, el poder económico, que también ahí se va a reflejar. Están muchos otros personajes, el poder militar también entra mucho ahí, que es algo que al final de cuentas, y no me gusta meterme tanto en política, pero creo que se refleja muy bien en la novela, que es una pequeña, no puedo decir una pequeña, es con una pequeña visión de lo que puede ocurrir o de lo que está ocurriendo, a lo mejor un poco, entre comillas, en nuestro país. A lo mejor no sé si vayamos a llegar ahí, esperamos que no, pero siento que es como un reflejo de nuestra realidad, esta novela, y que también eso me gusta porque la forma en que lo redactas, lo escribes, al final de cuentas es de una manera muy amplia, muy abierta. Obviamente está ese conocimiento de derecho, se ve, y todo lo que se va todo lo que se maneja en la historia, las relaciones de los personajes, cómo es de una historia principal se dividen, bueno, se va dividiendo en otras historias que se van entrelazando, nos permite entender desde diferentes ojos, más bien, ver qué es el poder en sí. Y creo que eso también es como algo que a mi gusto me fascina, porque por lo menos en esta segunda relectura que hice, ya interpreté más cosas y pude como conocer más a fondo todos esos tejes y manejes del poder, ¿no? Que hoy en día, pues bueno, todos tenemos el poder. Eso creo que también es algo que podemos destacar. Desde el ámbito en donde estemos, pues bueno, tenemos el poder de decisión, de cambiar cosas, de poder obtener lo que uno quiera al costo que sea, si voy a decirlo así. Pero creo que es algo que se refleja en esta novela y que al final de cuentas también nos muestra como algo, tintes de la realidad, ¿no? Que, vuelvo y repito, es algo que vemos hoy en día con nuestro presidente, que bueno, aquí lo conocemos como Cabecita Blanca, pero es eso, ¿no? Es creo que algo que se va reflejando justamente en este libro. Algo que también me gusta es que es una prosa muy fácil de leer. No es algo como algunos otros libros que en cierta forma tienen un lenguaje más crudo, más que en cada página, y así lo voy a decir porque hay otro libro que leí justamente como, no de este estilo, pero que tiene esos tintes, un montón de palabras altisonantes en cada una de las páginas. Aquí, bueno, aquí se van, sí se mezclan bien, pero es como más fácil. El otro sí me costó mucho más trabajo leerlo porque cada página tenía como 3, 4 groserías, digámoslo así, y aunque lo terminé, me costó, ese libro, aunque lo terminé, me costó trabajo porque sí terminé como muy aprendiendo hasta nuevas palabras y groserías que no debería aprender. Pero bueno, con respecto a esta parte de Palacio Nacional, también, ¿cómo tú ves a través de los ojos de tu obra, cómo ves obviamente la situación de nuestro país? Bueno, hijos, me pones en una situación un poco complicada. Al escribir la novela no quise basarme nada más en la situación actual, sino en la situación que se viene viviendo desde hace ya tiempo. Creo que la militarización es algo que venimos arrastrando ya desde hace bastantes años, no es un fenómeno nuevo, pero sí creo que es un fenómeno para preocuparnos como ciudadanos. Y creo que no es solo algo que está ocurriendo en nuestro país, creo que en la novela que escribí podemos ver ciertas actitudes o tendencias que están dándose en varios países, que debemos de preocuparnos como sociedad y que debemos de saber cómo interpretarlos y cómo actuar. Ahorita que me comentabas sobre la prosa, que te resultó muy sencilla leerla, bueno, pues lo agradezco mucho. O sea, creo que era la intención.
Creo que, bueno, hay quienes buscan de pronto poner una prosa muy compleja y, y sienten que mientras más compleja es mejor el libro. Bueno, yo creo que mientras más entendible sea el libro y compartas ideas de una manera más sencilla, eh, llegas al resultado, que es poder llegar a diferentes personas y transmitir diferentes ideas a todo tipo de personas. Entonces, agradezco mucho que me hagas el comentario. Para mí es un gran cumplido. Y sí, era la principal idea, o sea, que fuera fácil de leer y que a su vez transmitiera ciertas ideas. No, bueno, lo muestra la novela. Justamente creo que ahora que mencionas el sector militar, bueno, aquí en la novela y obviamente en nuestra realidad en general, no solo aquí en México, sino yo supongo también en otros países, el sector militar cada vez está adquiriendo más responsabilidades que no son parte de sus funciones, digamos, reales o de sus funciones que comúnmente están puestas en la ley, ¿no? Y que hoy en día, bueno, hay ciertas modificaciones que sí tienden a ser una alarma, no solo a nivel México, sino también a nivel internacional, que eso es creo que algo que seguimos viendo y que justamente en el libro también lo refleja mucho, ¿no? Aunque no se menciona gran extensión, la relación con Estados Unidos, que también ha sido una relación ríspida desde hace mucho tiempo históricamente hablando, y que también nos muestra esa parte, ¿no? De cómo el sector militar juega un papel muy importante hoy en día en la sociedad mexicana, no solo en cuestiones de tareas de seguridad, que son las que se supone deben seguir siendo las fundamentales, sino también en otros sectores. Algo interesante, hay como muchos personajes, lo que me gusta es que también hay personajes y que ahorita los podemos ir enlazando. Por ejemplo, sector militar, voy a hacer mención del personaje que termina ese sí lo terminé odiando, porque sí hizo mucho daño a otro de los personajes clave, pero que al final de cuentas sí lo voy a decir, es el yucateco, es uno de los personajes como más oscuro y también uno de los personajes que al final de cuentas refleja cómo se hace en cierta forma no cómo se hace, cómo se entrena dentro del sector militar, ¿no? Hemos escuchado muchas historias y bueno, al final de cuentas en el libro me lo confirma otra vez de los abusos que en cierta forma también se cometen en contra de los soldados, ¿no? Aquellos que primero entran como con una idea de defensa y que terminan teniendo otra idea. Y bueno, obviamente cuando estos soldados empiezan a tener como estos tintes de violencia, cómo lo reflejan también contra la población, en cierta forma, ¿no? No nada más en cuestiones de tareas de seguridad, sino también en otras tareas que puede dejarles el gobierno o algún otro sector. Creo que es uno de los personajes más complejos que he visto, a mi gusto es uno de los también de los más desarrollados, que terminas odiando por muchas situaciones que se van dando en la misma novela y que al final de cuentas algo que me queda claro es que todos somos seres humanos. En eso sí es algo que podemos definir y que cada uno decide el camino que quiere llevar y que justamente en este caso el yucateco fue uno de los que lo llevó por ese lado a tomar ciertas decisiones. Otro personaje que podría ser es el papel de la mujer, ¿no? En este caso Mariana, que es la esposa del presidente, también juega un rol muy especial dentro de la misma trama. No voy a decir, no quiero spoilear mucho, pero creo que también extrae dentro del desarrollo de la misma historia y cómo se da la relación de Luis, que es el presidente, con Mariana. También eso me dejó boquiabierto, porque al final de cuentas me dio un poco a los tintes que en su momento había con... si no me recuerdo, creo que fue como estas relaciones entre Enrique Peña Nieto y la Gaviota, a lo mejor sonaba un poco trillado, pero siento que también estuvo por ahí Vicente Fox y Marta Sagún. Entonces, como ese tipo de relaciones que son, que pactan en cierta forma, ¿no? Los intereses.
Mariana a lo mejor no será tanto así, pero también refleja un poco lo que es la figura de la primera dama. ¿Cómo, en este caso, para ti, qué fue incluir la parte femenina, ¿no? A los personajes femeninos dentro de esta historia? Bueno, resulta un poco complejo, o sea, sí, para ser honesto, incluir la parte femenina me costó un poquito más de trabajo, pero sentía que necesitaba darle un poquito voz a esa parte, a la parte de la primera dama, que muchas veces le toca vivir en la sombra o que su función es prácticamente ser una persona un poco gris para no opacar a la figura presidencial. Me costó un poco, pero también sentí que fue uno de mis mejores personajes, o sea, sentí que se desarrolló bien el personaje con sus propios deseos, sus propios impulsos y sus propias motivaciones al final del día. Y es un poquito lo que buscaba con el libro, o sea, no marcarla como esa persona atrás del poder que siempre vemos cada vez que prendemos la televisión y vemos las noticias, sino como una persona real, con sus propios deseos, con sus propios anhelos y con sus propias frustraciones. No, y bueno, y se refleja muy bien en el caso de Mariana. ¿Qué otro personaje te hubiera gustado incluir en todo este relato de La sombra de Palacio Nacional? ¿Qué otra figura sientes que haya faltado por ahí? Bueno, creo que fue bastante completo, o sea, para ser honesto, tengo la inquietud de hacer una segunda parte, o sea, todavía no la tengo bien desarrollada la idea, pero me gusta pensar que en algún momento llegará con otros personajes, otras mecánicas y pues resolviendo ciertos cabos sueltos que creo que se quedaron ahí. Y en el caso, por ejemplo, bueno, de todo de este desarrollo, ¿en qué, más que preguntarte en qué te basaste, qué investigaciones hiciste? O sea, ¿qué fue lo que, cómo fue que entraste en estos ámbitos del poder y de Palacio Nacional, Pues en este caso? yo creo que estuve muy atento de reportes de noticias, sí hubo muchos libros, eh, hay una obra que se llama La Tropa, lamentablemente no recuerdo los actores, es un reporte periodístico sobre justamente cómo es la vida castrense. Yo creo que es uno de los libros que me ayudaron más a profundizar en el tema de la militarización. Este, una tierra prometida de Barack Obama, la estaba leyendo justamente cuando surgió la idea y me empezó a llamar un poquito la idea sobre el poder, el hombre detrás del poder, o sea, pero no solo la figura, sino los temores y las dudas y las preocupaciones detrás de estos personajes. Eh, Hubo una gran investigación, pero me agarraste un poquito en curva. Son los dos libros que recuerdo por el momento. Ah, está bien. Por ejemplo, ahora que recuerdo un poco, el otro libro que, bueno, este otro libro que leí que de verdad tiene un toque muy particular a mi punto de vista, se llama El cine de Caín, ¿no? En este caso. Y más o menos tiene los mismos, no es el mismo tono en cuestión de la prosa, porque vuelvo y repito, es una prosa bastante grotesca, grosera en este sentido, pero también toca un poco el tema similar de lo que es el poder. Nada más que ahí la gran diferencia, bueno, tiene que ver con cuestiones más de los cárteles, ¿no? En este caso, que también es como otro punto interesante que también destaca aquí La sombra de Palacio Nacional. Aunque no son como estos, no voy a decir poderes, como estos personajes que están detrás del mismo poder, porque aquí en La sombra del Palacio Nacional son como esas sombras que están detrás de las personas, de quienes van a apoyar al presidente, ¿no? O sea, vemos todo, al final de cuentas, a lo largo de toda la trama, vemos como esas negociaciones y que es algo que ocurre, tanto que se ven, o sea, que van a anunciar con bombo y platillo, como las negociaciones que ocurren debajo del agua, ¿no? Y que es algo que el sector militar, no voy a decir qué personaje es el quien lleva a cabo todas estas negociaciones justamente para que el presidente
empiece como a tener cierto equilibrio y aparte de la sombra, ¿no? Que es, la sombra es fundamental, pero hay otro personaje más que ahí está también muy presente y que nos va mostrando, vuelvo y repito, toda esta red de poder que se puede tener desde los diferentes ámbitos, ¿no? La red principal, que es el presidente, y de ahí cómo van saliendo las demás, lo llamo la teoría de redes, ¿no? Cómo van saliendo las diferentes relaciones con cada uno de los personajes, hasta llegar obviamente a Mario, que es uno de los personajes, a mi gusto, el que más sufre. ¿Por qué decidiste poner a este personaje? O sea, poner esta otra visión del poder, digamos, del poder y una visión como más, no puedo decir humana, pero a lo mejor desde el punto de vista de fanatismo, a lo mejor. Bueno, quería más que nada poner a una persona común y corriente, o sea, y cómo las decisiones dentro de la cúpula del poder afectan su vida. O sea, la idea central era ver cómo cada paso que da el presidente termina de una manera indirecta afectando a Mario, como diciendo, al final del día, las decisiones que se toman afectan la vida diaria de millones de personas. El toque de que es una persona que admira mucho al presidente es un poquito lo que llega a pasar muchas veces, que tiene cierta idea sobre cierta figura y pues no siempre termina siendo como es y como al final del día pues termina pues, desengañándose él mismo conforme a lo que él va sufriendo. No, y bueno, esto se va a reflejar, justamente creo que es algo de que Mario es uno de los personajes que más sufre a lo largo de la historia y digamos que a pesar de que tenga una visión correcta del presidente, en algún momento de la trama va a cambiar. Y eso también creo que es algo que vamos viendo. Yo, desde este punto de vista, desde los tres personajes que he mencionado, las tres historias como se van desarrollando, aunque son dos principales, yo anexo la de Adrián como una tercera línea, vemos tres diferentes formas de poder, tres diferentes visiones y tres diferentes claroscuros de cómo se desarrolla el ser humano, ¿no? Uno dominado por el poder, otro con ciertas preocupaciones por su vida, refiriéndome a Adrián, y el otro que está sufriendo por todo, ¿no? O que por situaciones, como dices, ajenas a él o indirectamente lo van a afectar. Y que creo que hoy en día, bueno, también eso es otro de los reflejos que estamos viendo en nuestro país, en las decisiones que se puedan tomar desde la cúpula del poder. Otra cosa muy interesante también de este libro es los lugares que vas poniendo en el ambiente, ¿no? Los lugares o ¿cómo se puede decir? La ambientalización que se da a lo largo de la historia. Obviamente el centro es Palacio Nacional. De ahí, bueno, nos vamos a Chihuahua con Mario, y de ahí Mario cómo hace todo su trayecto para llegar a Palacio Nacional. Adrián viviendo en una de las zonas pues de Alcurnia, si se puede decir así, de la Ciudad de México. Pero todo ese ambiente también es interesante cómo se va desenvolviendo la trama y la historia. Aparte de las cuestiones militares, ¿no? De estas casas no de encierro, pues, casas de seguridad, que también son como otro punto interesante a destacar. Otros lugares, por ejemplo, algo que me gusta es ver al presidente a lo mejor ya no solo en la parte del poder, aunque es casi, digamos, es la línea principal. Hay momentos en donde el presidente se muestra como padre de familia, como esposo, ¿no? Como queriendo, no reconquistar, queriendo seguir tratando de enamorar a su esposa, yéndose de viaje. Algo que a lo mejor hoy en día, pues bueno, vemos, pero también criticamos constantemente, ¿no? En los medios de comunicación, bueno, en los medios, algunos en la misma sociedad va criticando ciertas cosas y eso siempre ha existido, ¿no? Caso específico, no sé, no solo López Obrador, sino también Enrique Peña Nieto, cuando pasó todo lo de Casablanca y su matrimonio con la gaviota. Creo que eso también es interesante ver cómo esa parte humana del mismo presidente, previo a que se convierta completamente en este personaje que toma las riendas completamente del poder,
después de los consejos que les da la sombra, de todo lo que él mismo sabe que va a ocurrir. Entonces creo que entras en la mente, el personaje está muy bien desarrollado porque entras en la mente del mismo presidente, ¿no? A lo mejor no es el reflejo de López Obrador, vamos a decirlo así, pero él, cómo va maquilando y construyendo todas las decisiones y que en cierta forma, algo que también me gusta es que, bueno, el presidente va a romper con un concepto que se conoce como el balance, ¿no? El balance de los poderes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas va a usar todos sus medios justamente para que las decisiones que él tome se cumplan. Y que al final de cuentas creo que eso también es un reflejo de lo que hoy en día también está ocurriendo en nuestro país. Ese balance de pesos y contrapesos, siento que se rompe, ¿no? O en cierta forma como que no es que se desequilibre, sino se rompe y las decisiones quedan más hacia el presidente y que al final de cuentas, bueno, creo que es uno de estos personajes complejos que seguiré diciendo que a mí me gusta en toda la extensión de la palabra. Cada uno de ellos va desarrollando en cierta forma toda la red que es esta historia de la sombra de Palacio Nacional. Bueno, ahora, antes de comenzar ya esta última fase, mi última pregunta con respecto al libro. ¿Tenías a lo mejor algunas otras ideas que se hayan quedado, no hayas podido plasmar ya en esta obra? No, o sea, creo que estuvo bastante completa. De hecho, cuando hice el segundo borrador, borré muchísimas partes. O sea, creo que más que agregar, fui depurándolo para que la idea fuera un poquito más pura de lo que realmente quería crear. Es, a mi parecer, el libro fue lo que tenía que ser. O sea, me gustaría decirte que tenía la idea completa desde un inicio y que simplemente me senté a redactarla, pero la realidad es que conforme yo avanzaba en lo que escribía, los personajes iban cobrando vida, la narración iba cobrando vida, ni siquiera yo mismo sabía cómo iba a terminar la historia. O sea, iba descubriendo a medida que yo tecleaba sobre mi computadora y creo que eso le dio un poquito más de personalidad a mis personajes porque las decisiones que tomaban o al momento de escribir las decisiones que tomaban realmente me preocupaba por sentarme y decir, a ver, conforme a lo que ya ha avanzado la historia, ¿cómo realmente actuaría Adrián? ¿O cómo realmente actuaría el presidente? Entonces, la historia fue evolucionando conforme lo tecleaba y pues realmente, aunque suene pues a lo mejor un poco creíble, al momento en que escribí mis primeras palabras, ni siquiera yo sabía cómo iba a terminar y eso me hace sentir que mis personajes estaban vivos. La historia estaba viva y fue la historia que tenía que contarse. ¿Sentiste que en cierta forma, a veces pasa en el proceso de escritura? Bueno, yo que tengo muchos argumentos guardados en la computadora y que no voy a liberar hasta que salga uno bien, ¿sentiste que llegó en algún momento, no sé, la inspiración, ¿cómo decirlo? La musa de la inspiración y tú te transformabas en digamos, no eras Jorge, no eras Jorge Martín, sino eras el presidente, eras Adrián, eras Mario, o sea, en algún momento en ese proceso de escritura en la computadora. Bueno, yo creo que hay un poco de mí en todos los personajes, sin excepción. O sea, hasta el más oscuro de todos, hasta el más bondadoso, creo que hay un poco de mí en todos y creo que cada persona que escribe o crea un personaje siempre va a estar plasmando un poco de su alma, de su espíritu en esas hojas. Sí había momentos de más inspiración que otros, pero yo creo que era un poquito más un tema de constancia, o sea, de todos los días tengo que hacer esto, todos los días tengo que terminar tantas palabras, una vez terminado el primer borrador, todos los días tengo que revisar tantas páginas. Sí había días que me desvelaba porque no podía parar, porque decía, ahorita es cuando, y había días que me costaba más, pero me forzaba a permanecer sentado hasta terminar con mi meta.
Pero sí, yo creo que, o sea, cada uno de mis personajes tiene un poco de mí. O sea, se me hace muy difícil la idea de crear un personaje sin poner parte de ti en cada uno de ellos. Sí, en eso concuerdo. Cada personaje y cada historia que uno plasma o hasta un poema tiene partes de uno de nosotros, ¿no? Desde una experiencia o ciertas situaciones que también se van reflejando en la obra, ¿no? Y en nuestra vida diaria. Ahora, ¿cómo fue todo este proceso? Bueno, me acabas de comentar que, bueno, fue desde 2020 el proceso de construcción de esta magnífica obra que es La Sombra en Palacio Nacional. Gracias, gracias. Y bueno, ¿y cómo fue? Se fue, obviamente, desarrollando a través, bueno, ahorita lo que hemos estado platicando, del mismo proceso creativo. Pero, ¿cuántas cuántas revisiones hiciste? ¿Cómo fue esta autopublicación? ¿Cómo surge esta parte del proceso independiente, vamos a llamarlo así? Bueno, tuve mi primer borrador tras 4 meses de escritura y después de eso yo creo que hice una primera revisión que me tomó 6 meses, que fue la que más tiempo me tomó, y después de eso tuve otras 3, 4 revisiones, no recuerdo bien, que me tomaron entre 3 o 4 meses. Y ya después de eso, pues consistió en buscar una editorial de autopublicación, investigar un poquito con respecto a qué significa la autopublicación, ver cuáles eran mis opciones y qué me ofrecía cada una de ellas. Y al final, pues opté por la de editorial letra minúscula. Y desde entonces, pues, desde entonces me dedico a promocionar el libro, porque más que nada, como escritor, o sea, quiero que la gente conozca la obra, o sea, porque es una manera de trascender. O sea, hay gente que me está hablando pues, de Guatemala, de Argentina, de diferentes países, y es una experiencia muy bonita que te digan, oye, leí tu libro y me gustó muchísimo. Entonces, yo creo que al final del día es lo más gratificante, o sea, el haberme animado y el ver que hay gente allá afuera que lo está disfrutando. Y por ejemplo, hablando ahora de esta parte porque he visto obviamente que ya, bueno, por ahí sigo a uno, igual aquí en Instagram sigo a otros compañeros, digamos, de este mundo de Bookstagram, que también han reseñado tu obra. ¿Cómo has visto la recepción de tu proyecto, de este proyecto, de tu novela? Bueno, cuando empecé, como soy una persona nueva en este mundo, entre comillas, o sea, porque bueno, llevo escribiendo 15 años, pero es la primera vez que intento sacar algo a la luz, no sabía qué esperar. O sea, no sabía qué esperar, pero yo me siento bastante contento con la recepción que he tenido. O sea, como te comentaba, hay muchas personas que me están escribiendo, hay muchas personas que me dicen que ya lo leyeron, y hay muchas personas que me dicen que les gustó, o sea, que realmente fue de su agrado, y eso a mí me hace sentir que ya fue un gran triunfo. O sea, me imagino que el mundo de la autopublicación no siempre es sencillo. Yo creo que mucha gente puede tener aspiraciones de que el día de la noche a la mañana van a ser el próximo Stephen King, pero yo creo que la idea, si realmente te gusta la escritura, es compartir con otras personas, y eso es lo que yo estoy logrando y me siento bastante satisfecho con lo que se ha conseguido. No, y a título personal creo que es algo loable. Este libro, a mi gusto, es de los que más he disfrutado leyendo. Bueno, que siempre este perfil sea de literatura japonesa, pero creo que hay momentos en donde nos permitimos poder tener esa libertad también de poder leer de otros autores. Y bueno, la oportunidad que me diste de conocer esta obra ha sido magnífico, y bueno, leerlo, a pesar de que, te digo, vuelvo y repito, lo leí una primera vez y ahorita ya en esta segunda relectura me apasionó mucho más, ha hecho que me apasione más en el mundo de la literatura independiente mexicana, y que descubramos como darle voz a estos autores también que necesitan como conocerse,
que se les dé la oportunidad de que se conozcan y de que nos permitan también conocer sus obras. Creo que eso también es muy importante. Y bueno, eso lo agradezco, ¿no? Que yo haya sido como de estos privilegiados que tenga la oportunidad de tener el libro en físico, porque bueno, soy más de físico que digital, y que se nos permita eso, ¿no? Conocer todas estas historias, todo, lo voy a decir así, todos los genios, las mentes que son, los genios rotos, ¿va? Es el término que siempre uso, esos genios rotos que a veces en esta sociedad no encajan, ¿no? Y que a través de sus obras también eso es lo que nos permiten conocerlos. Y creo que eso es algo pues muy importante y que a mi gusto y a mi parecer es algo que vamos a seguir explorando desde mi perspectiva y bueno, que eso va a ser también muy importante. Antes de terminar, bueno, ya nuestra plática, ¿qué se viene para ti en esta segunda, digamos, qué es lo que se viene? Ya hay por ahí ya viene otro proyecto, otra, a lo mejor no la segunda parte de La Sombra de Palacio Nacional, que a lo mejor la veremos en unos años más adelante, pero ¿qué otro proyecto de escritura se viene? Pues mira, ahorita estoy trabajando en otro proyecto, no quiero dar mucho anticipo, la verdad es que yo sí soy muy dado a comenzar proyectos y si no me encanta al 100%, pues lo dejo en el cajón. Entonces, no quisiera anticipar nada, pero tengo un proyecto en puerta. Acabando el primer libro y habiendo terminado la publicación de La Sombra del Palacio Nacional, intenté iniciar otros y como que estaba demasiado concentrado con la promoción de esta primera novela como para realmente concentrarme en escribir, pero ahorita tengo una idea clara de lo que es el siguiente paso y pues espero que cuando salga a la luz también lo disfruten. No, y es algo que yo auguro que va a tener la misma fuerza que tiene La Sombra de Palacio Nacional y que esperemos también muy pronto saber noticias de este proyecto secreto, y que es un sello, es calidad y estoy seguro que muchos de los que lo van leyendo y lo van a leer van a descubrir de verdad cosas que valen mucho la pena, más aparte, este género, bueno, como son diferentes géneros, podemos decir diferentes géneros, creo que el principal va a ser un poco el de denuncia, ¿no? Está enmarcado en esa parte de denuncia social, que también es algo que también me gustó mucho y que creo nos va a permitir, bueno, conocer muchas otras más historias y mucho más de lo que es, vuelvo y repito, los tejes y manejes del poder. Entonces, de verdad, te agradezco, Jorge, por haber aceptado la invitación a este pequeño live y pues seguimos en contacto y de verdad, gracias por permitirme leer tu obra, que es esta. Y pues nada, solo nos resta despedirnos hoy agradeciendo a los que nos vieron y algo que quieras decir. No, al contrario, quisiera agradecerte a ti por haberla leído, agradecerte por la promoción que haces en tu canal y pues gracias por tus palabras más que nada. Muchas gracias por todo lo que has dicho el día de hoy y nada, pues me despido de las personas que estuvieron presentes. Agradezco a todos los lectores que se han animado a comprar un ejemplar o leer mi obra y todos los buenos comentarios que he recibido durante estos meses que tiene que salir a la luz. Y pues a los que todavía no me conocen, los invito a leerla y a que me sigan en mi perfil de Instagram, Jorge Martín Escritor. Ah, es cierto, antes de que se me olvide. ¿Va a haber alguna presentación, algún evento por ahí para el libro de La Sombra de Palacio Nacional? ¿Algo más por ahí para, como se puede decir, reforzar la promoción del libro? Bueno, tengo un par de ideas, pero todavía nada en concreto. Hubo una presentación un poquito chica al momento en que salió, pero quizás a futuro podría planear algo mejor. Bueno, es que también fue pandemia en ese momento, supongo. Sí, Fue uno de los elementos que detuvo como las grandes ideas. Pues bueno, agradezco de verdad que hayas aceptado esta charla. Seguimos en contacto y pues bueno, nos despedimos de otro live más aquí en La Mira de los Libros. Se queda grabado el live
para quien quiera verlo. Y pues bueno, de verdad, gracias Jorge por haber aceptado la invitación. No, a ti. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego y bueno, buenas noches y nos vemos pronto el sábado con un live sobre Yoko Ogawa, para quien quiera verlo. Nos vemos.